Mi nombre es Tania, tengo 34 años y desde hace 4 años trabajo como empleada doméstica en una casa en el elegante barrio de Polanco, de la Ciudad de México. La casa pertenece a doña Elena, una mujer de modales refinados que siempre se ha mostrado amable, aunque distante. Su rutina era como un reloj suizo. Cada detalle estaba impecablemente planeado y yo tenía la responsabilidad de asegurarme de que nada la interrumpiera nunca. La casa, espejo de su dueña, exudaba una atmósfera de orden y silencio, con muebles brillantes, alfombras suaves y el aroma constante de flores frescas. También estaba la pequeña Paulina, la hija de doña Elena, una niña reservada de 8 años, de ojos grandes y expresivos, con quien pasé algunas horas cuando su madre no estaba presente. Mis días eran predecibles. Limpiaba, cocinaba y cuando era necesario, cuidaba a Paulina. La vida continuó su curso, en una calma aparentemente inquebrantable. Aquella mañana de martes, el sol entraba a raudales por las ventanas del comedor, creando un juego de luces y sombras sobre el suelo de madera barnizada. Estaba barriendo el pasillo del segundo piso cuando el sonido me tomó por sorpresa. Provenía del cuarto de servicio, donde guardaba los útiles de limpieza, un raspado constante, como si algo estuviera rayando la madera desde adentro. Eso me dio escalofríos. ¿Podría ser un ratón? Vacilante, abrí la puerta de la pequeña habitación, dispuesto a asustar al roedor con mi escoba. No había nada en el lavadero. Miré en cada rincón de ese pequeño espacio, en los estantes, detrás del cubo, incluso debajo del fregadero. Nada. El raspado se había detenido tan abruptamente como había comenzado. El silencio era casi palpable, tan denso que parecía llevar el peso de algo inexplicable. Cerré la puerta y en el momento que giré el picaporte, sentí un escalofrío recorrer mi columna, como si la propia casa emanara cierta incomodidad. Lo atribuyó a un susto momentáneo. Esa noche, mientras descansaba en mi habitación al final del pasillo del segundo piso, me despertaron unos pasos suaves en el pasillo. Era extraño, porque doña Elena nunca se aventuraba a salir de su habitación tan tarde, y Paulina tenía órdenes estrictas de permanecer en la suya después de las 9. Me levanté vacilante y abrí la puerta para echar un vistazo al pasillo, pero no había nadie allí. El pasillo estaba vacío y la única luz provenía de la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Sentí un escalofrío en el cuello y el sueño no regresó pronto. La reacción de la señora Elena, o la falta de ella, encendió en mí una llama de desconfianza. Como si el universo conspirara para hacer el misterio aún más intrigante, el comentario de Paulina llegó como un nuevo enigma, añadiendo otro signo de interrogación a la historia. Esa misma tarde, mientras ordenaba el cuarto de la niña, ella me miró desde su cama con una expresión seria que contrastaba con su tranquilidad habitual. ¿Sabías que esta casa es más antigua de lo que parece?, preguntó de repente. Me sorprendió la pregunta inesperada, pues, a pesar de ser un niño de pocas palabras, rara vez se expresaba de esa manera. ¿Qué quieres decir?, pregunté curioso. Paulina se encogió de hombros, como si revelara un secreto que apenas podía comprender. Solo sé que aquí vivió otra familia antes y no se fueron porque quisieron. Esas palabras sonaron como un trueno en mi mente. Aportaron una nueva dimensión a lo que estaba ocurriendo. La casa tenía una historia, y parecía que esa historia no era buena. Intenté no mostrar mi sorpresa y continué organizando las muñecas y los libros de Paulina, pero esa revelación me dejó pensando en ello por el resto del día. La señora Elena nunca había mencionado nada sobre los residentes anteriores, pero quizá no me correspondía preguntar. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que necesitaba saber más, que la historia de la casa era la clave de lo que estaba sucediendo. ¿Qué habría pasado con la familia que vivía allí antes? ¿Por qué no se fueron por voluntad propia? Esa noche, mientras limpiaba el piso del comedor, escuché nuevamente el ruido, pero esta vez no venía del lavadero. El sonido parecía venir de las paredes, como si algo estuviera atrapado dentro, tratando desesperadamente de salir. El sonido era aterrador, escalofriante, y me paralizó por un momento. El terror me recorrió la columna vertebral y el aire pareció espesarse a mi alrededor, lo que me dificultaba la respiración. Intenté calmarme,
diciéndome que era solo un ratón, que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero algo dentro de mí me decía que no era así en absoluto. Intenté dormir esa noche, pero el sueño me eludió. Los pasos en el pasillo se oyeron de nuevo, más lentos y pausados que antes, y esta vez no vinieron solos. Una risa baja y susurrante, como la de un niño, se unió a la melodía macabra, resonando en el silencio de la noche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí que algo terrible estaba ocurriendo en esa casa. La risa susurrante fue la confirmación que necesitaba. Algo andaba muy mal en esa casa. El miedo era palpable, pero no me paralizó. Una nueva determinación se apoderó de mí, una necesidad incontrolable de descubrir la verdad. Al día siguiente me armé de valor y decidí hablar con Paulina. La muchacha parecía saber más de lo que dejaba ver. ¿Por qué dijiste que la familia de antes no se fue porque quería?, pregunté mientras la ayudaba a vestirse. Paulina me miró fijamente. Sus grandes ojos oscuros brillaban con algo que no pude identificar. «Porque los escuché», respondió ella en voz baja. «Todavía están aquí, Tania. Siempre están aquí». Las palabras de Paulina me pusieron la piel de gallina, pero al mismo tiempo confirmaron lo que ya sospechaba. Aquella casa estaba embrujada por algo y ya no podía ignorarlo más. Esa tarde, mientras doña Elena estaba fuera, tomé una decisión. Ya no podía esperar más las respuestas. Era hora de investigar por mi cuenta. Fui al cuarto de servicio, esta vez armado con una linterna y una espátula. Examiné cuidadosamente las paredes y noté que en una esquina el yeso parecía más frágil. Golpeé suavemente y escuché un sonido hueco. Había algo allí atrás, algo oculto. Sin pensarlo mucho, comencé a raspar el yeso con la espátula. Con cada trozo que caía, mi corazón se aceleraba más. Sentí que estaba a punto de descubrir algo terrible, algo que lo cambiaría todo. Después de raspar el yeso, hice un agujero en la pared y dejé caer la linterna dentro, iluminando un espacio hueco. Había una pequeña caja de madera cubierta de polvo. Con manos temblorosas, lo saqué del agujero y lo coloqué sobre la mesa. Cuando lo abrí, encontré fotos antiguas, amarillentas por el tiempo. Las fotos retratan a una familia. Un hombre, una mujer y dos niños pequeños, que por su edad podrían ser Paulina y su hermano. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Por qué estaban escondidas esas fotos allí? Lo que realmente me asustó fue el papel que encontré en el fondo de la caja. Era una nota escrita a mano, con letras temblorosas y borrosas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Nos obligaron a quedarnos, no confíes en ellos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la nota. Esas palabras confirmaron que no estaba loco. Había algo muy malo sucediendo allí. Sentí que el aire a mi alrededor se hacía más pesado y la sensación de que me observaban aumentó exponencialmente. Era como si las paredes tuvieran ojos y oídos y la casa estuviera viva, observando cada uno de mis movimientos. Decidí que necesitaba hablar con la señora Elena al día siguiente, pero no tenía idea de lo que me esperaba. Esa noche, mientras intentaba calmarme, las luces de mi habitación empezaron a parpadear y luego todo quedó en silencio. De repente, oí pasos en el pasillo, acercándose lentamente a mi puerta. Luego 3 golpes firmes. El pánico se apoderó de mi cuerpo y ni siquiera podía moverme. Me senté en la cama, orando en silencio, hasta que llegó el amanecer. La noche de terror me dejó en shock, pero el miedo de la noche se convirtió en determinación a la mañana siguiente. Con la caja y la nota tenía pruebas, pero no sabía cuál sería la reacción de doña Elena. Cuando me encontró en el sofá, con las fotos y la nota en mis manos temblorosas, su rostro no expresaba sorpresa, sino una frialdad gélida que me heló la sangre. Ella no dijo nada al principio. Él simplemente me miró fijamente, con una mirada que parecía conocer todos mis miedos y ansiedades. Finalmente habló, su voz tranquila pero sin ningún rastro de emoción. «Será mejor que no toques nada más, Tania», dijo con frialdad, casi como una advertencia. «Es mejor que no sepas lo que pasó aquí, por tu propio bien». Sus palabras me hicieron comprender que no recibiría ninguna explicación. Ella no tenía intención de decirme la verdad sobre la casa.
recogí mis cosas y me despedí de doña Elena, sintiéndome como si estuviera escapando de algo que no entendía, pero que sabía que nunca me dejaría en paz. El misterio de la casa permaneció, como una sombra que me acompañó. No sabía qué había pasado con la familia de las fotos, ni qué había detrás de esas paredes, pero sabía que era algo muy peligroso. Un grito se formó en mi garganta, pero no pude emitir ningún sonido. Cerré las cortinas de golpe, asegurándome de que no volviera a mirar. Cuando finalmente reuní el coraje para abrirlo de nuevo, no había nadie allí. Traté de convencerme de que era solo cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. A partir de ese día todo empezó a desmoronarse. Mis sueños se convirtieron en pesadillas constantes, en las que caminaba por pasillos interminables que se parecían a los de la casa de Polanco, y siempre terminaba en el cuarto de servicio. Pero lo peor de todo eran los susurros, siempre los mismos. No confíes en ellos, no confíes en ellos. Los susurros constantes me llevaron al borde de la locura. El terror estaba allí. Eso fue la gota que colmó el vaso. Ya no podía seguir viviendo de esta manera, acosado por algo que no entendía. Decidí que necesitaba regresar a la casa de Polanco, enfrentar a doña Elena y obtener respuestas. Era hora de enfrentar el terror directamente. Con una mezcla de miedo y determinación, empaqué mis cosas y regresé a la casa de Polanco al día siguiente, preparada para lo que me esperaba. Sentí que la verdad estaba más cerca que nunca. Cuando llegué, la puerta estaba abierta y la casa parecía vacía. Llamé a la señora Elena, pero no hubo respuesta. Entré en la casa y lo primero que noté fue el silencio absoluto. La casa, que antes estaba impecable, ahora estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado abandonada durante meses. Fui directamente al lavadero. La puerta estaba abierta y la caja estaba en el mismo lugar donde la había encontrado. Pero había algo más allí, algo que no había estado allí antes. Un espejo polvoriento en la pared más alejada de la habitación. Nunca me había fijado en él antes. A medida que me acercaba, noté que mi reflejo no coincidía con mis movimientos. Cuando levanté la mano, la figura en el espejo no lo hizo, pero él sonrió. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo y di un paso atrás, pero sentí que algo me retenía. Miré hacia abajo y vi unos dedos pálidos que salían del suelo y me agarraban los tobillos. Tiré con todas mis fuerzas, pero no podía moverme. De repente, la figura en el espejo se volvió más clara. Era Paulina, pero su rostro estaba vacío, con ojos oscuros y sin vida. «Te dije que no confiaras en ellos», dijo con voz fría y sin emociones. Mientras hablaba, el espejo empezó a vibrar. Entonces entendí. Aquello no era un espejo cualquiera, era una puerta, y algo del otro lado intentaba pasar. No recuerdo mucho después de eso. Me desperté en la acera frente a la casa. Me dolía todo el cuerpo y mi mente estaba confundida, pero cuando intenté levantarme, me di cuenta de que faltaba algo. Mis manos estaban limpias, pero sentía un peso sobre ellas, un peso que no podía explicar. Lo último que vi antes de desaparecer para siempre fue la puerta principal de la casa cerrándose sola. La casa parecía observarme, como si estuviera consciente, como si estuviera viva.